Vamos a seguir hoy con los fraudes en la parapsicología. No es que toda la parapsicología sea fraude, ni mucho menos. Quiero insistir en que es importante para poder verificar un fenómeno paranormal y darlo por cierto, que las condiciones sean de absoluto control. En cierto sentido estamos frivolizando sobre el tema en lo que hablábamos el otro día y en lo que vamos a hablar hoy con José Luis Ballesteros, pero es por hacerlo más ameno, por darle a este programa un sentido más divertido. Pero, en cierto modo, es un problema serio, puesto que estos fraudes, no les voy a decir que hayan modificado el curso de la historia, puede que incluso sí, pero han dado lugar a ríos de tinta, han creado polémicas, han creado muchos problemas que no habrían tenido lugar si se hubiera contado dentro del grupo de expertos con un ilusionista como estamos contando nosotros en este momento. Y tal vez para eso sirvan estos programas, para dejar ahí la necesidad de que cuando se realice una investigación esté presente un experto en magia blanca, en ilusionismo, para asesorar al grupo de investigadores. De todas formas, José Luis, y volviendo un poco al programa del otro día, sí, a mí me gustaría ver la posibilidad de hacer una prueba aún mucho más sencilla, aún mucho más simple, de adivinación, más convincente tal vez, más convincente y menos elaborada. ¿Tú te refieres a aquello que hicimos, con lo que cerramos el programa pasado del regidor, que sí, hicimos una telepatía y tal? Bueno, no sé yo, ¿qué quieres que te diga? Más convincente que eso, que él pensó una carta y yo traté... Bueno, vamos a ver. Yo he tenido a venir para acá, he tenido un presentimiento, y yo te voy a pedir un favor. Yo tengo aquí una baraja. Yo te voy a pedir, una baraja francesa, te voy a pedir que digas una carta, la primera que te venga a la mente, dila. El 7 de picas. El 7 de picas, negro. Sí, o sea, el 7 de picas. Las picas. 7 de picas, negro. Es esa hoja negra, sí. Yo es que tengo un presentimiento. No quiero tocar la baraja para nada. Tú mismo vas a abrir la baraja. Abre la baraja. Abre el estuche. Sacas la baraja. Bien. Y ahora te voy a pedir, todavía no lo hagas, que vayas, ten la baraja en la mano en posición de dar las cartas. Vayas contando sobre la mesa una a una en voz alta. Las cartas todavía no, en voz alta, o sea, 1, 2, 3, así hasta las 52, bueno, hasta las 52 no, hasta que salga el 7 de picas. Y entonces me dices en qué número está. Bueno, lo veremos todos, en qué número de la baraja está el 7 de picas. Vas contando una a una, sí, una a una, en voz alta las cuentas. 1, 2, más rápido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Falta una carta. ¿El 7 de picas qué lugar? Y falta el 7 de picas, el que ahí 7 no de estaba. Picas, precisamente, claro. Es que yo tenía un presentimiento viniendo para acá, precisamente por Somosaguas, y el presentimiento era este. Y es que precisamente el 7 de picas no está porque lo había yo guardado en el bolsillo antes de empezar el programa. No sé si esto te habrá convencido, ¿no? Habría que insistir en que realmente no tenemos idea. Les aseguro, en fin, no hace falta. Además que esto era una sorpresa, él no sabía nada. A lo largo de estos 4 años, aquí estamos dando una imagen de seriedad y de objetividad. Y una de las causas por las que conseguimos esa imagen, si es que la hemos conseguido, yo creo que sí, es porque no engañamos nunca. Les aseguro que José Luis Ballesteros no sabía que yo iba a decir el 7 de picas y que lo he dicho porque en ese momento se me ha ocurrido esa carta. Lo que no entiendo es cómo se puede hacer eso. Es que dentro de la parapsicología podría ser un fenómeno de adivinación. De todo lo que quieras, ¿no? Yo lo llamaría clarividencia precognitiva. Sí, precognición, claro. Sí, el nombre es el... Da igual, porque vamos, sorprendería hasta tal punto al investigador que ya dale el nombre que quiera, dentro de percepción extrasensorial, ¿no? Bueno, pues después de esto, haz lo que quieras en el programa tú. Lo que queda menos publicidad. No, bueno, lo que sí que sería importante, antes has dicho, te has hecho tú una pregunta que es la siguiente, y es saber si la magia blanca había podido tener alguna influencia en la historia. Y yo pienso que sí, porque, vamos, hay un caso concreto que se conoce, es el caso del mago francés Robert Houdin. Robert Houdin fue un mago que cambió totalmente la mentalidad de los artistas de su época,
fue el primer mago que se presentó ante el público vestido, hoy ya también está un poco desfasada esa idea, pero se presentó vestido correctamente de frac, con pajarita, huyó de los mantos grandes, huyó de las mesas tapadas, en fin, una simplicidad y un... Entonces, este hombre nació el 7 de diciembre de 1805 y, para ir al grano, el gobierno francés, conocedor de sus grandes cualidades, le envió en una misión diplomática a las posesiones suyas en África. Entonces allí se había producido una revolución, una especie de revolución, y porque esta revolución estaba dirigida de alguna manera por los magos, por los brujos de las tribus de aquellos árabes, ¿no? Los murabitos que se llamaban. Entonces se trataba de demostrar que no querían llegar a un conflicto armado, se trataba de demostrar que un mago francés tenía el mismo poder, o más poder todavía, que un mago o que un brujo de aquella tribu. Entonces, en esta confianza mandaron allí a Robert Houdin. Robert Houdin hizo muchas cosas, pero hay dos muy importantes. La primera de ellas, bueno, en uno de los actos que presentó, una de las cosas que más tuvo impacto sobre aquellas gentes fue el número de la caja metálica. El número de la caja metálica consistía en que él, mediante una hipnosis o una sugestión, etcétera, llamémosle X, aseguraba que podía eliminar la fuerza de cualquiera de las personas ahí presentes. Incluso podía hacerlo de todo un ejército. Claro, pensemos en la mentalidad de aquellas gentes en el año 1800, subdesarrollada por aquel entonces de aquellas gentes. Entonces, claro, esto les causó un cierto impacto. Dijo que eligieran al más fuerte de la tribu, y eligieron pues al más fuerte de la tribu, que no sé cómo sería, pero sería un tío fuertísimo, ¿no? Entonces, había allí una caja de un cofre, no muy grande, un pequeño baúl, y dijo que lo levantara. Y efectivamente lo levantó perfectamente. Entonces le dijo que cuando él le diera unos pases magnéticos, a partir de ese momento iba a perder su fuerza y no lo iba a poder levantar. Y solamente cuando él hiciera así, recuperaría su fuerza. La expectación era enorme, le dio los pases magnéticos, le dijo inténtalo. Este hombre, seguro de sí mismo, cogió el cofre, empezó a tirar para arriba y no había manera de levantar el cofre. Empezó a sudar, la gente empezó a preocuparse, él veía a todo su pueblo pendiente de él, su amor propio quería tirar y no podía. Y solamente cuando Robert Houdin le hizo así, pegó un tirón tan fuerte, cayó de espaldas, levantó la caja. Aquello fue impresionante. A continuación presentó el número de El hombre indestructible. El hombre indestructible es un experimento que ha tenido historia en el ilusionismo, por lo que contaré luego, pero en aquel momento tuvo una especial significación. Consistía en lo siguiente: era un espectador experto en armas, examinaba un rifle o una pistola, en fin, supongo que un rifle en aquella época, y veía las balas, seleccionaba una bala, la marcaba la bala con algo en el plomo, cargaba el rifle el propio espectador y el mago, Robert Houdin, se situaba a una cierta distancia en posición de firme. Entonces el espectador, que había seleccionado el arma, que no olvidemos era uno de estos morabitos o de la tribu, disparaba el arma, y cuando disparó el arma vieron con sorpresa como Robert Houdin inmediatamente exhibía entre los dientes una bala. Esta bala era la marcada que había marcado previamente el espectador. Entonces, a los pocos días, en una tournée que hacía Robert Houdin, ya soy breve porque esto, en fin, es largo pero merece la pena porque viene un poco a responder a si ha influido en la historia, hasta qué punto, ¿no? Entonces, uno de los morabitos le retó en un duelo, en unas condiciones que difícilmente podría negarse, ya que no era su prestigio el que estaba en juego, sino el prestigio de Francia en ese momento. Entonces aceptó el reto, un duelo a pistola, hicieron todos los preparativos preliminares, etcétera, etcétera. Entonces, primero disparó el morabito y cuando disparó, efectivamente, Robert Houdin tenía la bala entre los dientes. Seguidamente, Robert Houdin apuntó al morabito, era su turno, le apuntó fijamente y dijo: no te quiero matar, no quiero hacer daño a vuestro pueblo. Entonces apuntó a una pared encalada, de una casa encalada que había blanca, disparó y justo donde dio la bala se vio caer un reguero de sangre y aquello ya los dejó locos. Y no sé si influiría mucho o no, pero el caso es que la revolución se acalló. O sea, que en fin, ahí hay un caso en que histórico, en que por lo menos ha tenido influencia. Por supuesto era con truco, ¿no? Bueno, Robert Houdin era un mago. No dirán. Bien, ¿qué tipo de fraudes suelen encontrarse dentro de la parapsicología en los fenómenos PK, en los fenómenos de telequinesis o en relación con la telequinesis? Bueno, tipo de fraudes, es que me hacéis una pregunta, que claro, yo tengo que contestar. Es que los fraudes se pueden dar en todo.
O sea, yo no digo que todo lo que se ha visto por ahí de fenómenos de telequinesia o de telepatía, yo no digo que sea mentira, mucho menos. Bueno, entre otras cosas, pues no he visto ninguno personalmente, entonces me tengo que guiar por lo que me dicen, porque voy a desconfiar de ciertas personas, ¿no?, que lo dicen, pues será. Pero lo cierto es que la mayoría de estas cosas se pueden duplicar o se pueden realizar mediante experimentos de magia blanca. Entonces, claro, es muy difícil decir si una persona tiene poderes paranormales o no. Es muy difícil. Lo que sí se puede decir es que en un determinado momento no ha puesto en práctica, perdón, parece una de karate, no ha puesto en práctica esos poderes. Es decir, que a mí un señor me dice, yo tengo poderes paranormales, porque yo en casa me pasa esto, etcétera, etcétera, tal. Bueno, pues hagamos una demostración. Entonces él me hace una demostración. Y puede que en ese momento la demostración para mí no sea clara, porque él emplea, a lo mejor en ese momento no le acuden las fuerzas, por llamarlo de alguna manera, y él se ve obligado a hacer truco. Entonces yo no digo que este señor no sea un dotado, lo que digo es que en ese momento ha hecho truco. Ha empleado un método... hablando en parte y directamente, por ejemplo, un caso tipo Uri Geller, o que... Sí, yo no sé cuyos fenómenos tú también haces. Sí. Bueno, estamos avanzando mucho en el tema. Yo creo que había que tocar antes... Tú marcas el orden que me habéis preguntado, habíamos hablado antes de los laboratorios y de los experimentos que se pueden hacer en el laboratorio a través de máquinas y de hablamos aquí antes de empezar el programa, y en el programa pasado decíamos también que las cartas SP se manejan mediante máquinas que mezclan las cartas, etcétera. Y me decíais que claro, yo como toco las cartas pues puedo hacer trampa. Y es que lo que pasa es que nosotros los magos a veces tenemos unas manos sensibles que nos permiten sustituir a las máquinas. Entonces esto, dicho así, parece un poco broma. Yo voy a tratar de hacer una pequeña demostración. Todos conocemos el detector de mentiras, el pentotal, que se utiliza como suero de la verdad. Son dos cosas distintas. El pentotal, como todos sabemos, actúa de forma que la persona se ve obligada a decir la verdad, y el detector de mentiras es un ingenio. No es que actúe exactamente así, pero bueno. No actúa así. Tú me corriges. Sigue con tu detector de mentiras. En definitiva, el detector de mentiras lo que hace es que tiene unos osciloscopios, que cuando la persona miente, pues tiene unas excitaciones y entonces ese osciloscopio dice que miente. Entonces yo he conseguido, y otros magos, compañeros míos, hemos conseguido, prescindir de ese aparato, ese detector de mentiras, de ese osciloscopio, y podemos hacer una prueba ahora, a ver si sale más o menos. Venga. Entonces, con alguien del estudio, como otra vez, lo hacemos, alguien que quiera venir y que no... ¿No? ¿Lo hacemos? ¿Sí? ¿O con cualquiera de vosotros? Es igual. Sí, hay un... ¿Sí? ¿Ya viene alguien? Hay un voluntario. Pero ¿cómo? Si es nuestro regidor. Nuestro regidor, pero que se van a creer que estamos nosotros con Chavarro y es que se ve que no hay nadie que se atreva a hablar. ¿Qué tal? ¿Recuperado el otro día ya o no? Sí, un poquito. Bueno, no, pero se van a creer que estamos, pero realmente, o sea, es conveniente decirlo, que de verdad que no. O sea, es una experiencia que... Es lo lógico, porque el regidor es el que tiene más movilidad. Los cámaras están ocupando su puesto y no pueden dejarlo. Bueno, pues vamos a hacer vamos a empezar con todas las garantías. En este caso tú vas a mezclar la baraja, mezcla tú la baraja. Muy mal, como poco experto. Bueno, es igual. No, yo creo que va. Bien. Entonces, para que no haya que coger una carta ni yo la pueda manipular o algo, es solamente verla y pensarla. Yo, igual que antes, paso así y cuando usted me diga alto, yo dejo de pasar cartas, yo no miro, Cuando quiera dice alto. Alto. ¿Ahí? ¿Esa o más adelante o más atrás? Ahí. ¿La ve? Sí. Bien. Ahora, igual que antes, vamos a mezclar la baraja. ¿Quiere mezclarla? Mezcle la baraja. Bien. Déjela sobre la mesa. Lo de mezclar la baraja, aunque yo no la voy a tocar más, es con el hecho de que yo no pueda saber hacia dónde está ni nada de esto, ¿no? Entonces, la experiencia, hemos dicho, del detector de mentiras... ¿Puede pasar aquí, por favor, si no le importa? Gracias. Entonces, se trata de lo siguiente. Yo ahora le voy a tomar el pulso. Entonces, usted me va a tener que decir a todo que no. Es decir, yo a lo que le pregunto, usted me dice que no. Supongamos, no lo sé, que su carta fuera el as de corazones. Yo le digo, ¿su carta era de corazones? Usted me dice, no. ¿Su carta era roja? No. Siempre a todo que no. Entonces yo, por el pulso, la alteración del pulso, voy a tratar de captar cuando dice verdad y cuando dice mentira. Muy bien. Aunque yo me equivoque, usted no. Y si acierto, no. Siempre no. Vamos a ver. ¿Usted ha mezclado la baraja? Sí. No, hay que decir que no. Hay que decir que no. Es una prueba, hay siempre que no, O sea, ¿usted ha elegido una carta, ha pensado una carta? No. No, bien. ¿Su carta era roja? No. ¿Era negra? No. ¿Era roja? No. Perdón. ¿Era negra? No. ¿Era negra? No.
se altera el pulso perfectamente. Es curioso que lo pudierais. La carta era negra, estoy seguro. La carta era negra. Bien, ¿era un número? No. ¿Era una figura? No. ¿Era un número? No. ¿Era una figura? No. ¿Figura? No. ¿Figura? No. ¿Número? No. Número, era un número. ¿Era un número par o impar? ¿Era un número par? No. ¿Impar? No. Bien. ¿Era de trébol? No. Era de trébol. Se ha visto una pausa, claramente. ¿Era de trébol? Dice, no, era de trébol, seguro. Un número de trébol, un número par de trébol, ¿verdad que era par? No. Era par. ¿El 4 de trébol? No. ¿El 6 de trébol? No. ¿El 8 de trébol? No. ¿El 10 de trébol? No. ¿El 8 de trébol? No. ¿El 10 de trébol? No. ¿El 8 de trébol? No. ¿El 8 de trébol? No. El 8 de trébol. ¿Era el 8 de trébol? Sinceramente, ¿era el 8 de trébol? ¿Sí? Era el 8 de trébol. Qué tío. Es curioso. No, es curioso porque si hubierais... Gracias, muchas gracias. Gracias. Es curioso porque si hubierais tenido el pulso de este amigo, hubierais visto perfectamente cómo en determinadas ocasiones se altera. Sobre todo ha estado claro cuando le he dicho si era de trébol, ha dicho no. Entonces, son cosas que se pueden Es igual, captar no con te mucha esfuerces facilidad. porque no te creemos nada. Bien, bueno, no sé esto qué comentarios os puede sugerir. Bueno, no, comentar está dentro del contexto del otro día, igual, ¿no? El que estás un poco, pues, vulnerando, entrando en todos los elementos del laboratorio, ¿no? Sí. Tanto en acierto en los fenómenos como un poco simulando, en este caso, ese detector de mentiras, esa simulación de la capacidad de poder captar o no captar sensiblemente. Bueno, no es una cosa concreta de laboratorio, pero está dentro del contexto de la parapsicología, ¿no? Comentamos hace un momento el asunto de los faquires como supuesto fenómeno paranormal, que yo naturalmente conozco casos de faquires que son muy buenos profesionales y evidentemente no cabe duda que hacen cosas que en fin, que sorprenden, ¿no? Pero también en la antigüedad, volviendo a retrocedernos en el tiempo, volviendo a la historia, ha habido un caso concreto de fraude, ya que estamos hablando de fraudes en la parapsicología, en la India, aparte del célebre caso de la cuerda hindú, que sube y desaparece el ayudante, etc. Ha habido un caso que en fin, que ha dado mucho que hablar. Había santones, faquires, que lo que hacían era que se enterraban en un campo donde mandaba el que pagaba la experiencia. Incluso ha dado caso de ingleses que venían exclusivamente a comprobar esta experiencia. Ellos elegían un sitio en un campo santo, que ellos llamaban, elegían un lugar, allí abrían una fosa, dentro de la fosa metían una especie de féretro, este féretro se enterraba y entonces sembraban, los más exigentes sembraban trigo o cualquier otra cosa allí para demostrar que efectivamente allí no andaba nadie, ¿no? Incluso los que eran muy poderosos económicamente dejaban 2 o 3 personas de guardia constante día y noche para ver que el faquir no salía de allí, ni nadie le ayudara, ni le llevara agua, ni alimento, ni nada. Entonces, la explicación que se daba era que se sumía en un estado de catalepsia tal que entonces las necesidades eran mínimas y vamos a ver si podemos ver de nuevo, el grabado, porque la explicación que se daba entonces era que se sumía en un estado de catalepsia tal que las necesidades vitales eran mínimas y podían aguantar hasta meses. Entonces, lo que pasaba realmente es que, como se ve en el grabado, había en el campo había una serie de túneles que cada uno comunicaba con un árbol a una cierta distancia, y está muy corto, pero a una cierta distancia mayor. Entonces lo que hacía el faquir tranquilamente es que la tapa de atrás del ataúd la echaba hacia atrás, la tapa salía por el hueco del túnel, como si se escapara de una cárcel de estas, y se iba al árbol, y allí pues se iba a su casa, o le daban de comer, o le daban de beber, y allí tranquilamente, y al cabo del mes o de los 2 meses, pues volvía el turista y se encontraba con él, y claro, asombradísimo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un caso de fraude claro en este caso, ¿no? Bueno, en faquirismo sí, evidentemente ha habido casos, muchos casos, pero claro, allí no había controles y todo esto, así que como contigo estamos un poco dentro de los posibles burlar los controles, sí, que es lo que parece más interesante. No, pero tal vez sea interesante destacar que sí había control. Sí, es que había control. Control en su medida. Claro, tú fíjate, oye, pero ¿qué más control vas a pedir? Aquí lo que estamos tratando de ver un poco es el ingenio de la gente para engañar a los demás. Porque tú fíjate, más control, dices, un campo, elijo el sitio que quiera. A ver, ya decían más o menos el Campo Santo, que era donde tenían allí los túneles, tal. Le entierran al señor, le sellan el ataúd, le siembran cosas encima, o sea que claro, allí no hay quien meta mano para nada. Y además incluso algunos ponen guardia allí de 2 o 3 señores día y noche, y resulta que a los 2 meses sale, le despiertan de su estado cataléptico y está, y el hombre está encampando. O sea que control sí había, es lo que ha dicho. Sigamos con la práctica. Bueno, pues tenemos aquí un péndulo, que vamos a ver si
si hacemos algo con él. Vamos a intentar hacer algo con unas cartas, pero no unas cartas de juego, sino unas cartas de tarot. Solamente los arcanos menores, es decir, no los mayores. Entonces, bueno, están aquí. Vamos a hacer lo siguiente, y es que, como antes, puedes mezclar, por favor, la baraja. Él es más hábil que tú. Sí, yo lo hago muy mal, muy mal. Bien. Y ahora, y lo que hemos hecho antes, yo voy a ir pasando cartas así, de esta forma, y tú me vas a decir alto donde tú quieras. Sí, pero es que tengo que verla, ¿no? Sí, no, dime al donde quieras, yo paro. Ya. ¿Ahí? ¿La ves esa bien claro? Sí. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve bien? Bien. Vamos a mezclar, vamos a cortar y vamos a barajar incluso para que la carta quede perdida entre las demás. ¿Quieres cortar, por favor? Ay, perdón, he hecho una cosa mal. Y es que he mezclado. ¿Lo quieres mezclar tú mismo, por favor? ¿Quieres mezclar tú mismo? Para que no haya duda. Vamos a apartar de aquí esto. Así. Bien. Entonces, has mezclado la baraja, has pensado una carta y has vuelto a mezclar. Entonces, ahora vamos a extender así las cartas, boca arriba, en cinta. Así. Más o menos. Ahora yo te voy a dar a ti el péndulo radiestésico. Yo este experimento no lo voy a hacer yo, va a ser algo parecido a lo que hicimos en otro programa. Y tú vas a ir pasando la mano, el péndulo, quiero decir, en alto, por aquí, así, más o menos, de esta forma. Y cuando tú quieras, tú vas pasando y cuando tú quieras te paras. Cuando tú quieras te paras, cuando tú veas te paras. Lo paso pues, más de una vez. Lo que tú quieras, como tú quieras, tú vas pasando despacio, cuando tú quieras te paras ahí a esa altura, cuando tú quieras, pues pasa una vez, 2 veces, es igual. Tú procura pensar en tu carta sin mirarla directamente, Fernando, para que no guiarle a él por si acaso. Procura concentrarte en tu carta. Vale. ¿Ahí? Ahí. Bien. Vamos. ¿Quieres bajar, por favor? Baja. Bien. Ha caído en una carta de espadas. Esto, normalmente, lo importante es ver si ha caído en una zona. Es decir, digamos 5 cartas quitamos de aquí, o sea, dejamos una zona de aquí y otra de aquí, por ejemplo, como eliminada. No sabemos todavía si la carta estará en esa zona o no, pero vamos a extenderlo y se ve claramente que has parado en el 4 de espadas. Yo no sé, vamos a preguntar, yo no sé primero si la carta era, no creo que fuera esa, no sería esa, ¿no? No. No era esa. Es difícil que sea esa, pero lo importante es saber si está en esta zona. ¿Está en esta zona la carta? Sí. ¿Está en esta zona? ¿Era de espadas? Sí. Era de espadas. Luego entonces tenía que ser la que hay al lado. Sí. El 6 de espadas. Es el 6 de espadas. Bueno, pues de verdad, sinceramente, la experiencia ha dado mayor éxito de lo pensado por 2 razones. Primero, porque se ha parado justo en la carta de al lado. Y segundo, porque es que era una carta de espadas. Podía haber parado aquí, podía haber parado aquí, que también había espadas y copas y oro. Y era el 4 y el 6. Era el 6. O sea, en fin, no se pretendía en este caso llegar a un éxito bueno, total. en estos casos el laboratorio no se pide el acierto total. Vamos a ver. Tu control de las cartas ha sido prácticamente nulo. Yo he escogido una carta, tú las has expuesto y tú con el péndulo eres el que has señalado en esa zona. El mago es Joaquín en este caso. No, Joaquín en este caso, claro. No, bueno, Joaquín me decía el otro día, charlando en casa, me decía Joaquín que él había tenido experiencias, porque estas cosas del péndulo las hemos charlado, que él había tenido experiencias con el péndulo, no sé a qué nivel de prueba, o sea, has hecho pruebas, digamos, tú en... Sí, bueno, pero no. Oye, no sé cómo andamos de tiempo, pero me imagino que mal, que debe quedar poco tiempo. Bueno, muy bien. Pues, y hemos mencionado antes un tema en el que yo quisiera que hiciéramos especial énfasis. Muy bien. Porque se habló mucho de él en su momento, que es el tema de Uri Geller y el tema del doblaje de metales, los controles, todas esas cosas. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto sobre el caso Uri Geller? Pues, verás, Uri Geller tenía, digamos, un gran mérito como mago, porque no cabe duda que dio un bombazo en España y en todos los países donde ha ido, o sea, eso está claro, o sea, todos los países donde ha ido, pues ha dado el bombazo. Luego el resultado pues ha sido discutible o no discutible. Entonces Uri Geller lo que hacía era claramente pues era que producía una psicosis colectiva, de una alucinación colectiva, por llamarlo así,
y conseguía, a través de su buena presentación y su buen hacer como mago, conseguía pues que la gente se volcara llamando por teléfono y diciendo que habían sucedido cosas, que unas habrían sucedido, otras no lo sé. Y sobre todo, pues, no sé, hay un tema el tema este se ha tratado mucho a través del libro este de Uri Geller al descubierto, y en él se mantiene la tesis de que Uri Geller, pues, no es que no fuera un dotado, es que no lo ha demostrado. Entonces, lo que sí ha hecho Uri Geller ha sido, pues hacer unas experiencias, cuyas experiencias, pues, pienso que con el mismo control que él tenía y con el mismo control que pudo tener en su momento, pues se podían reproducir. De hecho, se han reproducido muchas veces. O sea que no sé si se os ocurre alguna otra pregunta más o alguna otra cosa. Sí, yo tengo idea de que Uri Geller era mago, era ilusionista antes de darse a conocer como dotado. Sí, efectivamente, vamos, yo no lo he visto como mago, pero lo he leído en varios sitios, puedo creerlo, que Uri Geller era ilusionista. Entonces, Pujarich, que era su mentor, su manager, como diríamos, pues le montó todo esto, este nuevo espectáculo, y para mí Uri Geller tiene 3 grandes virtudes. La primera y fundamental es que, digamos, que descubrió el huevo de Colón. Es decir, que hizo algo que ningún mago anterior había explotado hasta ese extremo, porque eso se había hecho antes, pero se había hecho, digamos, en plan de, pues eso, de petit comité. Él lo hizo a nivel mundial, es decir, explotó lo de la telequinesia a nivel mundial, desde el punto de vista del ilusionismo. El segundo punto a favor que tenía era que estaba muy bien lanzado publicitariamente, porque yo recuerdo que antes de presentarse aquí en televisión, pues ya 2 o 3 meses antes, como una noticia así importante, se venía diciendo en las revistas estas del corazón e incluso en algunas científicas, fulanito de tal, Uri Geller ha hecho tal cosa en tal sitio, etcétera, etcétera. Es decir, sin decir que iba a venir a trabajar aquí a España. Y por tercero y último, para mí lo de más valor es que lo que hace lo vende muy bien, o sea, es un gran actor y vende muy bien lo que hace. O sea, que eso es muy importante. Lo poco que hace lo hace muy bien, lo vende muy bien. Un gran psicólogo. Él ha admitido determinados de sus fenómenos que efectivamente eran fraude, ¿no? Que actuaba como un ilusionista. Yo creo que eso ha pasado lo comentábamos antes, con casi todos los dotados. No es que esté defendiendo a Uri Geller, puesto que tú eres mucho más experto a ese nivel y puedes determinar con mejor juicio que yo. Pero, y estoy de acuerdo además en todo lo que dices, pero hay que tener en cuenta que los dotados, y vamos a ponerle esa etiqueta a Uri Geller entre comillas y de momento, aunque sean auténticos dotados, se han visto obligados muchas veces a recurrir al fraude, porque intervienen muchos factores ahí, no son los puramente asépticos y científicos, sino que hay una serie de factores emocionales. Imagínense ustedes pues a una Eusapia Paladino, a una Inna Kulagina o a un Douglas Hume, a cualquiera de ellos, que está continuamente viéndose obligado a quedar bien. Una serie de investigadores muy serios, figuras muy representativas de la intelectualidad de ese país, del que sea en ese caso, figuras de mucho prestigio, están ahí pendientes de lo que él haga. Si él, desde un punto de vista humano, no le sale el fenómeno espontáneamente y tiene a su alcance la posibilidad de hacer un truco para quedar bien, lo hace. Y eso es comprensible y es admisible, pienso yo, desde un punto de vista humano, aunque no lo sea desde un punto de vista científico. Creo que eso ha sucedido muchas veces en la historia de los dotados. Lo de Uri Geller es distinto. Lo que ocurre es que, claro, es distinto porque Uri Geller provocaba el tener que hacer trucos, porque Uri Geller lo que pasa es que se vendía sus presuntos poderes, entonces, claro, él sabía... O sea, yo creo que puede haber casos de dotados, bien, pero ese dotado no puede decir, no, yo mañana de 7 a 9 en el teatro tal voy a ser dotado, no, eso te viene o no te viene. Entonces, claro, si tú programas tu vida de forma que tienes que ir al teatro ese de 7 a 9 a hacer fenómenos, pues los tienes que provocar. Eso bueno, claro. Además hay una cosa clara en el libro que entonces escribió Ramos Perea en torno a esto, en el que Ramos lo que decía es que Uri Geller no había demostrado ser un dotado, claro, que claro. Lo que él hace, y eso lo vamos a comprobar aquí en este programa hoy, lo que él hace, lo que sigue haciendo, porque sigue haciéndolo me parece, no lo sé, no tiene por qué ser obra de un dotado, sino que puede ser obra de un ilusionista, como él era antes de dedicarse a esto. ¿Por qué no haces tú, que no eres Uri Geller, lo mismo que hace Uri Geller? Perdón, aquí. Aquí tenemos esto, estas cucharas, Joaquín me las ha facilitado, y estas llaves están vistas de antes, se pueden examinar, se pueden ver, puedes verlas una a una, ya las hemos visto antes, pero se pueden ver de nuevo si quieres, etc. Bueno, entonces yo te voy a pedir por favor que cojas unas cuantas llaves de estas, o todas, o cógelas todas.
cógelas todas y examínalas una a una. Esto es muy importante, una a una, más o menos rápido, al objeto de que el tiempo no nos pille, pues una a una. Examínalas una a una y mira a ver si hay alguna que esté rota o que tenga alguna cosa o algo de esto. Puede que haya alguna que... ¿Están todas perfectamente? ¿Están? Bien. Bueno. Ahora coge las llaves y échamelas en la mano. Fíjate bien que yo en la mano no llevo absolutamente nada, o sea, está claro. Échalas en la mano. Sí, perfecto. Quítame unas pocas para que sea más fácil la experiencia. Así. Y ahora vamos a hacer una cosa. Perdón, esa llave déjala ahí de testigo. Vamos a dejarla ahí de testigo. Ahora fíjate bien, vamos a intentar que con el poder de tu mente y con la ayuda de esta llave precisamente, de esta llave, vamos a intentar ver si sucede algo. Pon tu mano encima de las llaves, así, que acabas de examinar. Piensa fuerte, concéntrate, pide que suceda algo. No sé si va a suceder, pide que suceda algo. Las llaves todas, una a una, han sido examinadas. Pide que suceda algo. Dóblate. No sé. ¿Quieres tú, por favor, en tus propias manos? Sí. Ay, ahí se ha caído una. No. Yo creo que, no sé si habrá sucedido algo. Mira a ver si ha sucedido algo. ¿Ves echando las llaves una a una ahí? ¿Por qué? Sí, déjala aquí aparte, que se vea. Porque esa llave no estaba doblada. No. Tú has visto que no estaba doblada la llave. No sé si habrá sucedido alguna más. Aquí hay otra que parece que está un poco también. Sí, poco, en fin. Bueno, si lo está muy poco. Sí, en fin. Bueno, pues no sé, esto es una pequeña prueba de algo que ha sucedido aquí, que yo he intentado por todos los medios que tengáis un control efectivo, no sé si lo habréis considerado efectivo o no, pero efectivamente ha sucedido. Ahí, ¿no? Esto lo puedo hacer, sinceramente lo digo, en traje de baño. Incluso el otro día lo hicimos en casa, recuerdas, hicimos una prueba de estas y se puede hacer en cualquier circunstancia, bajo cualquier control. Bueno, las llaves es claro. Vamos a ver las cucharas, para que no digas lo de las mangas, que esto es una cosa que nos achacan a los magos. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a intentar que, haciendo así, se doble algo, con el contacto o incluso sin contacto. No sé si... Quiero que examinéis, ya las habéis visto, puedes ver las cucharas, puedes examinarlas, míralas si quieres echar alguna o... ¿No? Bien. Entonces, vamos a ver, yo tengo aquí unas cucharas, ¿con cuál quieres que lo haga? ¿Con estas, lo que tú quieras? ¿Con estas mismas? Bien, bueno. ¿Con cuál? Con las dos, la que tú quieras, es igual, esta, la que quieras, ¿esta quieres? Vale, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, porque vamos mal de tiempo, me gustaría hacer más cosas, pero vamos a intentar lo siguiente. Con esta cuchara que yo tengo aquí, vamos a intentar, simplemente frotándola así, que suceda algo. La voy a poner a la cámara, quieres sujetar así la cuchara, no muy fuerte, para que tú no hagas fuerza nunca. Yo voy a intentar, solamente frotando así con el dedo, voy a intentar que frotando con el dedo suceda algo, atención, así, tú no hagas fuerza, concéntrate, así, sí, ya noto algo, no hago fuerza, simplemente fíjate con este dedo, parece ser que pasa algo, puede ser una ilusión óptica, pero lo cierto es que la cuchara se va moviendo un poco, se va moviendo un poco, ¿sí? Cada vez más, fíjate que cada vez se mueve más, parece una ilusión óptica, parece de plástico. Suelta la cuchara, vamos a ver, suelta la cuchara, atención, vamos a ver si muy claramente puede salir, pídele que se doble, se está doblando la cuchara, se dobla, ¿sí? Se está doblando. Se ha partido. Incluso si veis parece que faltan como algunas partículas. Entonces se verá claro. De acuerdo. Bueno, esto, pues no sé qué queréis que os diga, ¿no? Esto es una de las cosas que en las conferencias estas que comentábamos el otro día, pues una de las cosas que se hacían. Naturalmente, en aquellas circunstancias, pues subía al público, porque claro, yo llevaba las cucharas porque allí no tenían cucharas, entonces subía al público, examinaba las cucharas una a una, vosotros las habéis visto antes, y en fin, se producía Vamos a terminar con el programa porque ya el tiempo se está acabando. Pero sí insistiré que a pesar de que haya tenido un poco aspecto de show este programa y el que hicimos el otro día hablando de estos temas, eso es imprescindible porque todo ello exige una puesta en escena, exige una actitud especial por parte
del mago, del ilusionista, en este caso de José Luis Ballesteros. Pero de lo que se trataba fundamentalmente no era de que pasáramos un rato más o menos divertido, que yo creo que sí que lo hemos pasado, por lo menos muy sorprendidos, sino de poder demostrar de una forma práctica que no es solo todo lo que reluce, como vulgarmente se dice, que dentro de la parapsicología existe una serie de fenómenos que existen indudablemente, que se han investigado en condiciones serias y con un absoluto rigor, pero que no todos los fenómenos aparentemente paranormales lo son. Hay muchos de ellos, sobre todo cuando el control corre por parte del que está realizando el fenómeno, como pasaba en el caso concreto de Uri Geller, en el que no podemos asegurar que el fenómeno sea auténtico, porque como ustedes han visto, un mago, eso sí, un ilusionista muy experto y muy hábil, es capaz de reproducir y de crear estos fenómenos con una apariencia absolutamente paranormal, sin que en el fondo, sin que en realidad lo sean, porque aunque no descubras tus trucos, que no lo vas a hacer, pero sí hay que decir que todo lo que se ha hecho en este programa y en el anterior tiene un truco, es puro ilusionismo. Ténganlo en cuenta simplemente, puede que en alguna otra ocasión volvamos sobre ese tema, pero hoy lo dejamos ya aquí, con las célebres cucharas y el célebre Uri Geller.